Bueno, vale. Bueno, seguimos hoy. Habíamos quedado en hacer una exposición de Dugin que echar abajo las pavadas que dice sobre él y mostrarán la importancia que tiene, que la vamos a ir mostrando más ahora, cuando revisemos cosas que ha hecho él en la historia, en la teoría y en la práctica política. Habíamos quedado habiendo revisado algunas de las características de las teorías, sobre todo del liberalismo, que rechazaba Dugin, no solo lo que rechazaba en las teorías actuales del siglo XX, sino empezar a ver cuáles eran las raíces de eso, porque Dugin decía que no era solo combatir las teorías que habían fracasado o las teorías con las que él estaba en contra, sino que había que combatir las raíces para que no volvieran a nacer. Entonces empezaba la discusión de que estaba en contra de la modernidad, en contra del iluminismo, en contra del racionalismo. Y dos cosas que queríamos revisar, que habíamos empezado a revisar de ese total de cosas que estaban en la raíz del liberalismo del siglo XX, era la noción de progreso. En el sentido de que la noción de progreso básicamente, y las sostenidas por el liberalismo, eran básicamente trayectorias unilineares e irreversibles, con un optimismo en realizar la idea del progreso. Eso es muy discutido. Dugin tiene una actitud sobre el progreso muy contraria y hay enorme cantidad de revisores que no encuentran que el progreso empiece tan tarde, sino que ya empieza mucho antes. La más importante de las revisiones que yo conozca es la historia de la idea de progreso de Nisbet, que arranca, pero hay un inequívoco también ahí en la discusión, que es, no se preocupen que no voy a entrar mucho en eso, nada más que es una enorme cosa, que cuando se usa la palabra progreso, y desde cuándo se piensa que hay un progreso aunque no se use la palabra progreso. Y ahí hay una distinción muy grande, porque, digamos, se puede rastrear la idea de que hay un progreso desde los griegos. En cambio, de la palabra progreso como designando un tipo particular de cambio y de evolución, la cosa hay que esperar varios siglos más. Entonces ahí hay un equívoco que es muy importante para la filosofía y para la filosofía política, pero que Dugin la zanja sin hablar de toda la discusión y tomando partido, porque el progreso empieza cuando hay teorías explícitas sobre el progreso y que de alguna manera incluyen la palabra o semejantes. Y entonces digo, nosotros que somos parte de la civilización del progreso, del iluminismo, de la modernidad, de todo eso, muchas veces, como bien dice Dugin, todas esas ideas se han naturalizado y han pasado con el triunfo del liberalismo sobre las izquierdas y sobre las derechas en el siglo XX, se ha naturalizado como fuera el único régimen, la democracia es el único régimen posible, los derechos humanos, ¿quién puede dudar de que son universales? Y todas esas cosas que, en fin, que conviene discutirlas y que rechaza Dugin. Nosotros estamos dedicando una rápida revisión para ubicarnos de las teorías sobre la marcha de la historia. Nosotros tenemos las teorías no evolutivas y las teorías evolutivas. Las más primigenias son las no evolutivas. Y digo, durante muchísimos siglos la humanidad creyó en los ciclos. Y ya hablamos de eso. Ahora, en un determinado momento surgió la idea de que podía no ser cíclico totalmente, sino que podía haber una evolución. Y esa evolución tenía dos vertientes fundamentales, que había una evolución que era progresiva y otra que era regresiva. Nosotros estamos en ahora no se llegó a esto desde siempre, y Dugin dice que esta, y es relativamente cierto, es la más nueva, que la primera es esta, después aparece esta, como residuos neoplatónicos y demás. Y ahí el tipo básico ahí es
Plotino. Las 9 volúmenes de las Eneadas, que trazan el camino de la degeneración de la idea en espíritu, del espíritu en cuerpo, del cuerpo en concupiscencia, y después la recuperación ascética, recuperando la espiritual a partir de una ascesis explícita. Esos 9 volúmenes tienen una influencia en la humanidad increíble, que no hay palabras que puedan imaginar lo que fue. Porque eso generó todas las órdenes monásticas que castigaban el cuerpo, que castigaban la concupiscencia. Todas las órdenes monásticas, y ni que hablar, digo, San Agustín. Y toda la idea de la decadencia humana, que nosotros la hemos absorbido desde el Liceo, con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o que más acá con Discépolo, en el sentido más... Pero son todas, es una corriente que nace básicamente de la idea de Plotino. Plotino, un personaje... Plotino era un griego empleado de los cónsules romanos, que los cónsules romanos lo mandaban por Europa a tomar contacto con las religiones de los pueblos que estaban en el Imperio Romano, para conocerlos mejor. Y Plotino, bueno, recogió todo, volvió, dio clases gratis, un fenómeno, y escribió las Eneadas, que son, como todas esas cosas que la humanidad, la Biblia y demás, unas novelas impresionantes. Y las Eneadas son eso. Y entonces, de ahí nace, de los evolutivos regresivos, nace toda una corriente de cosas que nos llega hasta hoy. Inclusive toda una cantidad de obras que después recogerán eso, Toynbee, Burckhardt, Spengler, toda cantidad de autores que han recogido esta idea con argumentos y hechos más modernos para sostener la regresividad de la historia. Aunque en el caso de Plotino es un poco más complicado porque es una regresividad que se puede recuperar. Es como el pecado original cristiano que se recupera a partir de determinadas obras y de la salvación por Cristo y bla, bla. Entonces, ahí hay una idea, pero una idea que nace en los tiempos, digamos, con el siglo IV, V y hasta hoy, que es la idea del mundo concebido como regresivo, recuperable o no, según. Pero en determinado momento aparece la idea de que hay un cambio, no es todo, pero no es todo cíclico, pero que es una progresión. Y eso tiene aspectos implícitos, como desarrolla Nisbet, y momentos más explícitos. Duguet parte básicamente de que es la fenomenología del espíritu de Hegel la que abre el desarrollo de la postulación del progreso. Y un progreso que se cierra, además. No está abierto. Entonces, a partir de ahí, Dugin arranca con toda esa idea que opina que, bueno, que de nuevo, que tiene un desarrollo que no es monotónico, como digo, lo dice en términos matemáticos, y que es reversible y no irreversible, como básicamente eran las ideas tanto de re-pro, eran básicamente irreversibles, salvo excepciones, Plotino una. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces, esa idea es extraordinariamente importante, porque vamos a ver que Dugin postula la recuperación de algunas dimensiones en las civilizaciones y en las culturas que la modernidad había abandonado como superables y superadas. Que es muy importante la idea de que no es monotónico, toda la larga lista de argumentos científicos que acumula Dugin, de científicos de distintas ciencias, que muestran que en la naturaleza no hay procesos básicamente monotónicos, no los hay. Es una creación artificial de algunas proyecciones de curvas de economistas o de científicos sociales, básicamente, pero que no se dan de esa manera.
Es una primera cosa. Y una segunda, que la reversibilidad también es mucho más posible que antes. No solo porque es posible la salvación después de la caída y todo ese tipo de cosas, sino porque también es mucho más grande. Por ejemplo, Spencer postula que las sociedades caminan de sociedades, violentas, digamos, cuando lo llama a sociedades industriales, pero que en determinados momentos de la historia, que Spencer lo ve precisamente, por ejemplo, en las luchas contra la independencia de las colonias inglesas, especialmente la India, que Inglaterra, que estaba decreciendo su potencial de uso de la violencia, entra en un ritmo de violencia de nuevo porque hay procesos de manera que veía Spencer que era reversible. Eso. Y Dugin es muy partidario de eso, vamos a ver ahora en detalle más o menos por qué. Hay dos conceptos muy difíciles en que Dugin se apoya hasta el final en su plan, que son cómo define civilización y la importancia que el concepto de civilización y las civilizaciones tienen en su solución de la teoría política 4, ese es uno, y el otro, cómo él se considera un conservador y en qué sentido, que defiende el conservadurismo. Vamos a ver, que es bien central, porque él lo hace desafiando. Yo soy conservador. Ahora, ¿por qué? Eso vamos a ver. Civilización. Gruesamente lo que dice Dugin es que el concepto de civilización ha sido usado básicamente, no totalmente, pero básicamente, como un concepto de unicivilización y como un concepto diacrónico, en el sentido, hay una civilización, hay quienes participan y lideran y quienes siguen y están retrasados. ¿Verdad? Que hay salvajismo, barbarie y civilización, y son estadios progresivos que se llevan a cabo o no. Y Dugin dice que en realidad el concepto de Dasein, que vamos a ver tan fundamental, que el lugar en el mundo y el tiempo de cada civilización es particular y no son comparables. Dugin dice que no se puede hacer un ranking, que no se puede, que todas tienen su especificidad y que debe ser defendida, y que no son ranqueables como en civilización. De manera que no hay una civilización que se manifiesta diacrónicamente, sino que hay varias civilizaciones que no deben ser jerarquizadas y que conviven sincrónicamente. Y eso es un concepto fundamental para su propuesta de cuarta teoría política y para la práctica política que acompañará la implementación de esa teoría política. Hay civilizaciones. Y concretamente, Dugin dice que si nos paramos en el momento actual, hay 7 grandes civilizaciones, y justamente esas 7 civilizaciones son las que, en el artículo, un artículo fantástico del 30 de agosto sobre el BRICS, él muestra cómo en el BRICS están representadas 6 de las 7 civilizaciones y que la única que queda fuera del BRICS es la civilización enemiga, digamos que es la civilización americana, la atlántica en otro sentido, la atlántica, y que la importancia que tiene el BRICS, más allá de algunas obviedades, es que están representadas las 6 civilizaciones enemigas de la civilización a destronar. Y el artículo es fantástico, porque él muestra cómo las civilizaciones, y eso va a ser una cosa a la que vamos a ver ahora dentro de poco, las civilizaciones están articuladas básicamente desde un imaginario, que ya vimos en la otra clase, un imaginario que es de imágenes primordiales, no de imaginario conceptual, aunque también de imaginario conceptual. Y que ese imaginario conceptual está radicado fundamentalmente en la idea que los pueblos tienen sobre la escatología, sobre cómo es el final de los tiempos y qué papel tienen ellos en el final de los tiempos, en la conducción
de las cosas al final de los tiempos o en la ubicación en el final de los tiempos. Ese artículo del 30 de agosto es una maravillosa explicación de las escatologías de los pueblos que entran en el BRICS, que es un artículo, una cosa absolutamente extraordinaria. Y entonces el concepto de civilización lo usa. Dice que el uso normal es un uso diacrónico, civilizaciones mejores o peores, más adelantadas o menos, barbarie versus civilización, salvajismo versus... que una concepción diacrónica y al mismo tiempo unicivilizacional. Hay una civilización que se comparte o no, más o menos se lidera o se... etc. Y al mismo tiempo, y que lo contrario es que hay varias civilizaciones equivalentes que no pueden ser comparadas, que no pueden ser rankeadas en base a ningún concepto. Y esa es una cosa, digo, que Dugin recoge que muy pocos, por ejemplo, Lévi-Strauss articula buena parte, el famoso libro El pensamiento salvaje, argumenta contra los antropólogos anteriores a él, Lévi-Brühl, por ejemplo, que no es que haya gente, que no haya pueblos que razonan peor que los otros, no. Lo que hay son distintas premisas desde las cuales se razona, que tienen que ver con los conocimientos que cada sociedad tiene. Que no son más inteligentes, sino que tienen partes de distintas premisas. Spencer decía, yo le dije otra vez, Spencer decía, nos creemos más inteligentes porque dividimos los colores, y un esquimal nos diría que el blanco, ¿cuántas clases de blanco? Y lo mismo que las paredes sudan. Y decía Spencer, también Spencer, que los tuaregs se imaginaban que un remolino de arena era un espíritu. Spencer decía, pero eso no tiene nada de atrasado. Ellos no tenían los conocimientos como para tener otra manera de imaginarse eso y tenían que darle alguna explicación a eso. Ahora sabemos que la diferencia de temperatura, de presiones y no sé qué, genera una... Pero no era porque fueran menos capaces ni inteligentes, era porque no tenían premisas como para llegar a una conclusión distinta. Que es lo que argumenta después, 80 años después, Lévi-Strauss, y todos creen que inventó la pólvora. Brillante todo lo que dijo, pero Spencer lo había dicho 80 años antes con todos estos ejemplos que les digo. Bueno, toma ese lado Dugin y dice que uno de los problemas que tiene la teoría política la liberal, es que jerarquiza en base a la idea de progreso, en base a la idea de la monoticidad, de la irreversibilidad, jerarquiza las culturas y se pone como cultura mejor adelante de las otras. Y que eso no debe ser tolerado, que las culturas tienen distintos desarrollos y que tienen distintos méritos, y que en todo caso tienen que dejarse que sigan su propio camino sin tener que necesariamente seguir uno de los caminos que algunas sociedades han desarrollado en algún momento. Inclusive, a pesar de ser muy crítico del liberalismo y del liberalismo, sobre todo el liberalismo posliberalismo de fines del siglo XX, que le llama americano, europeo posliberalismo, dice que, de última, si los europeos y los americanos quieren ser liberales, bueno, muy bien, está. Si fue su historia, llegaron convencidos a eso, que sean, pero que no obliguen a los demás a ser liberales, que no sean imperiales, que no los obliguen, que no consideren que son inferiores a los que no son como ellos. De último, digo, sigan siendo si quieren, pero no lo hagan obligatorio ni menos imponible. De manera que eso por ese. Ahora, frente a eso, con el concepto de conservadurismo hay otra cosa un poco más complicada. Dugin dice que con esa misma idea de que se puede ser reversible, que uno de los problemas de la modernidad era que, despreciaba el pasado como inferior y superable, que él cree que las civilizaciones están ancladas en sus identidades en nociones, usos, costumbres y creencias muy antiguas,
Y no cree Dugin que eso sea superable, que eso debe ser integrable, porque todas las civilizaciones tienen su identidad construida sobre distintas bases, algunas de las cuales son ese tipo de creencias y que la modernidad, el iluminismo y el racionalismo que terminan en el han descartado como inferiores. Dugin es partidario de que esas civilizaciones que valen lo mismo, que no pueden ser comparables, que radican sus identidades en cosas que no necesariamente son racionales, modernas ni nada, sino a veces en otras cosas, sean reivindicadas. Y toda la cuarta teoría política y el plan, digamos, de la práctica política es reivindicar todas las nociones, usos y costumbres que son constituyentes identitarios de las civilizaciones, porque son constituyentes identitarios. Ahora, ¿por qué dice todo esto Dugin? Porque generalmente la palabra conservador está, digo, vulgarmente citada respecto a quien quiere volver atrás al pasado, revivir el pasado. No es eso lo que quiere. Dugin no dice, yo no quiero que las sociedades sean como eran. Las sociedades pueden evolucionar e ir hacia donde quieren. Lo que él no quiere es que sean eliminadas todas las cosas que vayan contra lo que es moderno, lo que es iluminista y lo que es racional. Las sociedades anclan sus identidades en esas cosas que la modernidad, el iluminismo y la racionalidad eliminan. Y eso hay que recuperarlo, si no las civilizaciones no son, lo que nacieron identitariamente siendo. Ahora, la identidad no es un concepto, ya vimos lo que decía Ricoeur, que hay una idea de identidad que es la mismicidad, que es, digo, somos siempre lo mismo y si no somos los mismos, nos traicionamos, somos infieles a nosotros mismos y no somos más nosotros. Esa discusión que hay con el fútbol y con el tango, que la da muy bien Ricoeur, en realidad Dugin acepta las dos acepciones de identidad. La de la mismicidad, que es buscar la identidad única, originaria que tienen las cosas, y por otro lado, la ipseidad, que es la construcción de una identidad hacia el futuro, que es construcción de una identidad nueva, pero que esa identidad debe tener en cuenta la mismicidad original de sus bases. Entonces, un poco de esto para ver qué considera. Entonces, Dugin dice que todos los autores que quieren recuperar lo que la modernidad iluminista y racional eliminó y que son bases de la constitución de la identidad de las civilizaciones, deben ser recuperadas. Que además así la gente se siente eso. Y otra de las cosas fundamentales en esto es que Dugin dice que el proyecto liberal, el proyecto de la globalización, como proyecto, digamos, de coronación de todo ese proceso, consiste básicamente en eliminar las identidades para someterlas al modelo que les interesa. Así que la gente consuma las mismas cosas, las mismas ideas, y que en definitiva en ese proceso se combate con la reivindicación de todas las cosas que la modernidad, el iluminismo y el racionalismo con coronamiento en la globalización hacen. Entonces, es muy importante cómo toda esta disquisición sobre la civilización y sobre lo conservador tiene mucho que ver con la invalidación del proceso de globalización, que dice Dugin consiste en la eliminación de las identidades. Que ya vimos que era eso así. ¿Se acuerdan que definíamos que de la globalización habíamos ido al proceso de glocalización, como se llamaba ahora más, a medida que se veía que la globalización a veces no había llegado a algunos y otros había sido rechazado por algunos. De tal manera que la globalización hacía agua, digamos, por dos lados, por no haber llegado a ser o por haber sido rechazada en su ser. Y eso, vamos a ver, tiene que ver con el concepto de Dasein, que lo vamos a ver entre poquito con un poco más de cuidado. Ahora, hay otra cosa
complicada aquí, que es que para Dugin el proceso de posliberalismo y el proceso de posmodernidad son procesos de exacerbación del liberalismo y de toda esa corriente de pensamiento, pero al mismo tiempo son oportunidades para el cambio. ¿Por qué? Dugin dice, la posmodernidad de alguna manera es una crítica de la modernidad. Que haya una crítica a la modernidad permite a los que quieren, tener en cuenta o reflotar las cosas que la modernidad sumergió, oportunidad, porque en el momento en que empieza a ver por la posmodernidad una crítica a la modernidad, es posible retomar las cosas de la premodernidad, porque es más fácil en un momento posmoderno reflotar lo premoderno que en un momento propiamente moderno. ¿Se entiende? Existe la posibilidad de criticar la modernidad y volver a lo premoderno en un momento en que la posmodernidad lo está haciendo. No para eliminar la modernidad, pero para matizarla fuertemente. Entonces, eso es muy importante. En el momento que tanto la exacerbación del liberalismo con el posliberalismo, que es toda la etapa totalitaria del liberalismo, la etapa de unipolaridad y de globalización forzada, por un lado, y por otro lado eso, de alguna manera, desnuda al liberalismo de algunas de sus claves que no había en la historia manifestado tanto. Y por otro lado, la posmodernidad, como crítica a la modernidad, permite pensar en reflotar la premodernidad de una manera que no podía haber sido planteada cuando la modernidad estaba en todo su esplendor sin la crítica de la posmodernidad a ella. ¿Se entendió? ¿O si no? Bueno. Ahora, ¿qué otras cosas pasan acá? Sabemos, por ejemplo, también Dugin aumenta la crítica al racionalismo. Es decir, Dugin, porque todo lo que no era racional fue objeto de crítica por el humanismo y por la modernidad. Entonces, y Dugin, analiza toda una serie de cosas muy importantes que pasaron, en el cambio de siglo, del XIX al XX, en que empieza a cuestionarse la prioridad de la razón frente a lo no racional. Dice que, Freud, en fin, 500 más, que en un determinado momento, ahí termina, el auge de la modernidad y empieza una crítica a la modernidad y al racionalismo y al iluminismo que terminarán en la posmodernidad que, como vemos, por un lado exacerba y por otro lado critica el proceso anterior. Y permite, meter una cuña a favor de lo premoderno sin chocar tanto como hubieran chocado antes contra la modernidad si no hubieran llegado al proceso de la posmodernidad. Ahora, dice Dugin, ¿por qué no podemos aceptar a ninguna de las teorías políticas a futuro? Y ahí Dugin hace en varios lados, uno tiene que reunirlos, una cosa que vamos a ver rápidamente, que es qué es lo que Dugin no acepta de las tres teorías políticas anteriores del siglo XX, visto lo que rechaza de ellas y de sus raíces. Más concretamente, ¿qué rechaza de la segunda teoría política, básicamente la de izquierda? ¿Qué rechaza de la tercera teoría política, básicamente el antiliberalismo de derecha? Y al mismo tiempo, ¿qué acepta de esas? Porque Dugin dice que las teorías no son completamente inútiles ni equivocadas, que
incluso hay elementos de las teorías que cuando no están, digamos, contaminadas por el todo del que forman parte, pueden ser aprovechadas como para construir otros mosaicos. Entonces lo que vamos a ver es qué es lo que rechaza, qué es lo que rechaza y qué es lo que acepta de cada una y por qué considera que en ese rechazo y aceptación la conclusión es que hay que construir una cuarta teoría porque no es posible construir nada importante a partir de lo que es aceptable y rechazable y de la trayectoria histórica que han tenido las tres teorías políticas vigentes en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que... Bueno, ya vimos todas las cosas, porque todas estas son nociones, las que vimos, nociones del liberalismo o de las raíces del liberalismo, eso lo rechaza todo Dugin, que es la única cosa que dice Dugin que acepta del liberalismo. La idea de libertad. La idea de libertad es básicamente realzada por el liberalismo. Si no, había una cantidad de determinismos en las filosofías de la historia, pero no básicamente la idea de libertad. Era un debate entre determinismos, pero no jugaba la libertad de manera importante. Y sobre todo, dice Dugin, lo más típico del liberalismo, que es la noción de libertad de liberty, ¿no? De Stuart Mill. Por otro lado es el concepto de freedom. El concepto de freedom es de libertad para. Freedom es libertad para hacer. Liberty es libertad de determinismos. Y lo que dice Dugin es que el concepto de libertad de es muy importante porque el concepto de libertad de le da a la humanidad un asiento fuerte. No está determinado por la providencia divina, ni por esto, ni por lo otro. La libertad es un valor reivindicado específicamente a partir del liberalismo. Ahora, dice Dugin que le falta la libertad para. Digo, ¿para qué quieres esa libertad? Entonces, muchas de las cosas que le va a dar a la cuarta teoría, las características que va a tener el proyecto de mundo de Dugin, tienen que ver con la libertad para. ¿Para qué se va a ejercitar esa libertad de? Pero la libertad es útil. La libertad de debe ser tenida en cuenta, es un valor, el único, dice, a mantener de todos los que el liberalismo sustentó a través de su trayectoria histórica. Con respecto al marxismo, la cosa es complicada en el sentido de que hay varios lugares en que él se refiere a eso. Dugin dice que lo que él considera siempre válido del marxismo, o sea, de todas las izquierdas, digamos, es la crítica al liberalismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, un cierto elán o, digamos, mística de construcción que dice que es de las cosas más fundamentales a rescatar del marxismo. Y que entre paréntesis es lo que se ha perdido radicalmente a partir de este proceso de recular en chancletas en democracias truchas. Te quedas sin ningún elán, sin ninguna mística, sin ninguna nada de nada. Se terminó la utopía totalmente. ¿Sí? Que rescata la mística, no entendí muy bien. Claro, lo que ve es un fuerte movimiento de mística utópica histórica de gran fuerza. Es decir, lo que está rescatando y menciona, y yo creo que es la base de lo que dice Dugin, es Sorel. La reflexión sobre la violencia de Sorel de 1906. Es la cosa que yo siempre me quedé como que tenía que darla en la primera teoría y nunca la di. Sorel es un marxista, digamos, desencantado. Y Sorel dice
que en realidad lo más importante que tiene, que tiene el marxismo y que conserva es su mística. Y que lo que queda de la izquierda es más que los contenidos, la mística. Y eso, digo, tiene mucha importancia después en el movimiento obrero, porque lo que hace Sorel hace un análisis muy fuerte de en qué medida la práctica política proletaria construía en buena parte la explicación del pasaje de en sí para sí. Perdóname. ¿Sorel? ¿Qué es Sorel? Georges Sorel, Ah, un francés, el libro es de 1906, está. se llama Reflexiones Porque, sobre la violencia. Ah, ¿por qué? porque hay un comentarista del libro que es Alain Sorel. ¿Ah, sí? Ah, bueno, está. Este es el libro de él, de Dewey, ¿no? ¿Ah, sí? Mirá. Bueno, es otro, Georges Sorel, el libro de 1906. Se consigue fácil por ahí, digo, en internet, no me cabe duda. Entonces, eso es lo que construyó. Pero al mismo tiempo que valoraba las críticas al liberalismo y una mística revolucionaria constructiva, decía que había algunos problemas, de acuerdo con él. Decía que, bueno, él es contrario al materialismo. Dice que el materialismo es un producto de la modernidad que mata la espiritualidad porque está a favor de la razón y contra lo que no es racional. Y eso Dugin no lo acepta porque considera que no es lo racional, básicamente, en donde radican los sentimientos de identidad de la gente, de los pueblos, de las civilizaciones. Al mismo tiempo también dice que históricamente el marxismo no diagnosticó adecuadamente las probabilidades de revolución que había. Que en los lugares que supuestamente había más condiciones maduras para hacer la revolución no hubo. Y que en los lugares en que Marx decía que no había condiciones todavía fueron los lugares en que hubo. Digamos, Rusia o China, son obvios, ¿no? Los lugares que estaban todavía en un estado casi preurbano y preindustrial fueron los lugares en que la revolución explotó. Revoluciones más campesinas que urbanas. Cuando en realidad lo que estaba desarrollando Marx es la idea de la maduración de las condiciones industriales y urbanas para que el proletariado liderase la antítesis, bla, bla. Entonces dice que por otro lado, que hay otro problema también. Que no habiendo diagnosticado adecuadamente los lugares en que produjeron las revoluciones, una cosa que hay que hacer, y que dice, es generar un conocimiento como el que Marx generó para la sociedad preindustrial, para la sociedad postindustrial. Así que una cosa que el marxismo no tiene tampoco es una teoría para la sociedad postindustrial. Perdón, lo último. Que no tiene una teoría para la sociedad postindustrial. Se equivocó en la industrial porque las revoluciones fueron preindustriales. Y no tiene un diagnóstico posterior porque no ha habido posteriormente análisis tan agudos en el marxismo como los hubo de Marx en la sociedad preindustrial. Y dice específicamente, página 35, que lo que hay que hacer es hacer hoy lo que Marx hizo en la sociedad preindustrial. Eso lo dice el facho de derecha de Dugin. Entonces, ahí tenemos cuáles son las cosas de las que Dugin empieza. Entonces, cuando Dugin habla, hay una cosa también que no sé si vamos a poder entrar, que es cómo ve Dugin la evolución del liberalismo, la evolución del fascismo y la evolución del izquierdismo ahora. ¿Y cuáles son? Porque lo que me parece que es más interesante es, porque Dugin es básicamente un ruso que sale de la izquierda, clarísimamente, y encuentra algunas insuficiencias, que yo comparto en buena medida además. Dice que hay varias izquierdas en el siglo XX que evolucionan de determinada manera y que él considera que algunas son útiles a la cuarta teoría política y otras no.
a la práctica, a la teoría política y a la práctica política. Y el análisis es muy interesante, un capítulo entero que se llama el marxismo en el siglo XX. Dice, hay en primer lugar, y sobrevive un marxismo ortodoxo, sectario, tradicional, que obviamente que no sirve para nada, porque ya no sirvió, ya no diagnosticó, ya no hizo, y menos lo va a hacer en un periodo para el cual todavía no hizo ni siquiera un nuevo diagnóstico. Por ejemplo, se refiere que una de las pocas cosas que se han dicho sobre la sociedad nueva es el libro de Nigri Hart, Empire, Imperio. Y él dice que hay una cantidad de observaciones nuevas que ajustan, digamos, a la sociedad nueva un marxismo que no tenía diagnóstico para esta sociedad nueva. Pero, bueno, ese lo pone como ejemplo de ahora. Lo que es más importante en la crítica a la evolución marxista es que Dugin dice que hay otros marxismos que aparecieron que eran los marxismos nacionales, que eran, digamos, no eran los que Marx había propuesto ni los que obviamente Trotsky adhería, pero que son marxismos nacionalistas que aparecieron a partir de que las revoluciones que ocurrieron fueron nacionales. Entonces generó eso, la idea de que en realidad lo que tenía que haber no eran revoluciones globales a partir de las condiciones dadas para una antítesis que superara la tesis, sino que en realidad lo que había es que hacer revoluciones nacionales. Y eso es lo que pasó de la mitad del siglo XX. Y además las revoluciones nacionales y los conflictos inclusive laborales nacionales eran apoyados directamente por la Unión Soviética. Parte de la simpatía actual que los africanos tienen por Putin, en parte viene de todo el apoyo que las independencias africanas y los conflictos geopolíticos africanos disfrutaron a partir del apoyo de la Unión Soviética. Y en un determinado tiempo hasta de Fidel Castro, Angola. Entonces, lo que decía Dugin, que es un problema fundamental, que si uno lo piensa como intelectual, está clarísimo, que es que el problema fundamental del marxismo es no haberse actualizado teóricamente, haberse dogmatizado y no haber desarrollado, no haber llevado adelante el análisis de Marx para adelante. Cosa que pidió Marx explícitamente. Marx dijo, no sean marxistas, ustedes tienen que superarme a mí, como yo superé a los anteriores. La tarea no es adorarme, sino superarme. ¿Para qué lo dijo? Inútil. Lo adoraron y no lo superaron. Ahora, eso, el problema es que algunos sostuvieron eso, pero fueron fuertemente reprimidos, hasta muertos por haber. Rosa Luxemburgo, bueno, en 1908, casi como Sorel, 1907, 1908, se dio cuenta que había una copulización y una cantidad de cosas que estaban pasando en el movimiento obrero y en los partidos de izquierda. Y bueno, ¿y qué pasó? Una cosa que yo mencioné la vez pasada y que es muy importante, que los marxistas, a partir de la famosa imagen de Marx, de la deformación en la retina de la imagen de las cosas, era como que solamente proletarios eran capaces de desarrollar una teoría progresiva. Cualquier otra teoría desarrollada a partir del campo burgués intelectual era ideológica y estaría viciada del defecto de estar contribuyendo a deformar y a ideologizar los procesos. Ese proceso, digamos, de endogamia casi fuerte, impidió
que una cantidad de teorías que podrían haber sido utilizadas para entender mejor algunos procesos básicos que ya habían sido diagnosticados, pero que había que seguirlos estudiando, y teorías que querían actualizar, no fueran aceptadas básicamente por el tronco político fundamental. Toda la escuela de Frankfurt, por ejemplo, es un intento vivo de 50 años o más, sigue tan campante como Johnny Walker, de agregarle cosas al marxismo. Lo hicieron en su práctica intelectual constante desde el comienzo de los años 30, pero en determinados momentos eso fue mucho más explícito. La escuela de Frankfurt empezó estudiando, básicamente eran judíos casi todos, alemanes, empezaron estudiando básicamente, nacieron en la época de las revoluciones de derecha, les empezaron a estudiar. Empezaron a estudiar primero Hitler y el antisemitismo, después otros fascismos, hasta que se dieron cuenta, fue Marcuse básicamente, que las críticas que le estaban haciendo al fascismo se daban en el marxismo también. Que había un autoritarismo totalitario, criticable en el fascismo, que sucedía también del otro lado. Bueno, y eso, claro, los dejó completamente mal. Digo, la izquierda los odió inmediatamente. Entonces escribió una cosa que fue lapidaria, Marcuse, el marxismo soviético, que es una crítica impresionante a Stalin y al proletariado. Y eso los borró, tuvieron que irse de Europa enseguida, expulsados por los dos lados, expulsados por la izquierda y por la derecha. Ahora, en ese proceso, cuando deportados van a Estados Unidos, siguen esa investigación, y hay un famoso libro de 2 volúmenes, investigación de Adorno sobre la personalidad autoritaria, en la que Adorno descubre que la personalidad autoritaria es independiente del signo político, que hay autoritarios acá y acá, que no es un problema de la teoría, es un problema de las personalidades que implementan la teoría. Y es un libro muy famoso, del año 47, La personalidad autoritaria, que es confirmado después por investigaciones empíricas de otros tipos, como Eysenck y demás. Pero hay una cosa muy importante en el desarrollo de la escuela de Frankfurt, que es que empezó estudiando el autoritarismo de derecha, Hitler y el antisemitismo, siguió estudiando el autoritarismo de izquierda, estudió que el autoritarismo no tenía signo, y siguió, el proceso era estudiar el autoritarismo larvado en Estados Unidos. Ya estaban buscando que los echaran de nuevo, ¿no? Y el que hizo eso fue Fromm, básicamente. Impresionante lo que hizo Fromm. El miedo a la libertad es una cosa. Fromm dice, miren que eso que estudiamos en la izquierda y en la derecha, acá también lo tenemos. Esto va a explotar en algún momento, porque acá tenemos todo el sadomasoquismo y todo lo que va a llevar a una explosión autoritaria que no se dio por un problema histórico. Digamos, cuando las papas quemen, van a hacer lo mismo que hicieron Hitler, Stalin, y Mussolini, y Franco, y de Olivera Salazar, y quien quieran. Y eso fue impresionante, porque eso es del año 44, Fromm. Y entonces, digamos, hay una cosa... El libro ese de Fromm. Hay varios, pero el más importante. ¿El miedo a la libertad? Sí, el miedo a la libertad. Creo que es 44, como es 46, puedo equivocar, pero por ahí anda. Fue justo un año antes de la personalidad autoritaria de Adorno. Después, en el 68, ¿no? Después vuelven. No, porque ahí vuelven a Alemania. Ahí vuelven a Alemania, pero están 25 o 30 años en... Algunos quedan ahí, en fin. Pero el problema es que en la segunda generación de Frankfurt, Habermas es de ahí, escribió en el 73 un
Se llama la reconstrucción del materialismo histórico, en el que explícitamente dice, así no alcanza, esto no alcanza a aparecer una cantidad de teoría que sería muy útil al marxismo, que no lo encontraría, sino que lo enriquecería muchísimo. Hay que hacerlo, y hace una lista de cosas que hay que incorporar y que pueden ser incorporables y, digo, no van a ser teorías burguesas ideológicas, sino al revés. Entonces, lo que hay en Dugin es, Dugin dice, yo no soy, digo, obviamente que no soy partidario del marxismo ortodoxo en el siglo XXI, pero tampoco soy partidario de los marxismos nacionales, porque los marxismos nacionales, parece como que estuviera con Trotsky soplándole acá, los marxismos nacionales parecía que van a dar resultados, pero al fin de cuentas no dan. Porque es lo que pasó con los distintos, salvo con China, que tuvo una evolución distinta a los demás, en realidad se terminaron los marxismos nacionales. Pero tal a Rumania, Albania, a Yugoslavia, a Fidel mismo lo que le pasó. Y a Allende. Entonces, decía, no se puede, ni con el marxismo ortodoxo, que no pudo con la teoría de lo que pasó antes y que por supuesto no va a poder con lo de después. Los marxismos nacionales, que fueron una esperanza en la época por lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasó en China y en otros lados, después se vio que no. La única solución es esa nueva izquierda que está enriqueciendo el marxismo con nuevas teorías que hacen posible generar nuevos diagnósticos y prácticas para el mundo. Digo, un tipo que hace esa reflexión, si le dicen que es de derecha y facho, como le dicen, yo no puedo entender. Bueno, es inconcebible. Ahora, digamos, entonces tenemos ahí rechaza cosas Dugin sobre esa teoría, pero recupera cosas y al mismo tiempo ve que es posible generar un marxismo actualizado que dé cuenta de la situación actual y que no se hace, pero que hay una nueva izquierda que lo está haciendo. Dice que todas las cosas de Foucault y del neoestructuralismo francés son todas cosas que, digamos, son teoría muy compatible y que enriquece el mismo punto de vista sobre la realidad y la misma teleología fundamental. Entonces, toda esa reflexión sobre cuáles son las cosas que no acepta. Al mismo tiempo, se acuerda que aceptaba del liberalismo la idea de libertad de. ¿Qué es lo que acepta parcialmente, dentro del rechazo general de todas las teorías, de la tercera teoría política? Que las teorías, digamos, que gruesamente andan alrededor del fascismo o semejante, aunque no sean todas fascistas. Dice que todas esas teorías, en la medida que radican mucho en la raza y en cosas semejantes, levantan, abren el ojo para una dimensión de la identidad que es étnica y que es culturalmente étnica, que ni el liberalismo ni el marxismo habían levantado. Las teorías son teorías abstractas para todos, en que no parece importar la especificidad identitaria, étnica y cultural de nadie, porque hay un proceso, más allá de todo, que es el responsable, una explicación, un diagnóstico y una terapia aparentemente independientes de las particularidades de los sujetos que están siendo diagnosticados y que están puestos en terapia. Y dice que lo que levantó de útil las teorías de la tercera teoría política es que levantaron la importancia, claro, dice, de una manera exagerada, discriminatoria, xenófoba, chauvinista, lo que ustedes quieran, pero levantó la importancia del factor étnico. Bueno, hay un libro entero de Dugin sobre eso, para quien busca, Ethnos and Society, que es
digamos, el desarrollo amplio de esta idea de la importancia, que la importancia de lo étnico también no es solamente un residuo útil de una teoría equivocada y que fracasó, sino también es un justificativo más para la idea de lo que importa son las civilizaciones que pueden construir una nueva teoría política realizada en la práctica política. La idea de civilización tiene bastante que ver con la idea de etnos. Es decir, las civilizaciones en realidad son, digo, el residuo, digo, catalítico de las especificidades étnicas, ajustadas en el espacio-tiempo. Entonces, es muy importante la reflexión que hace sobre cuáles son los pros y los contras, lo que puede ser conservado de las teorías que ya no se adaptan al nuevo mundo y que fracasaron en el mundo anterior, y lo que es aprovechable de ellas. Y de qué manera pueden ser mejoradas. ¿Qué hora es? Digo porque empezamos bien, a lo mejor paramos 5 minutos en algún momento pronto para que alguien pueda hacer lo que quiera, o con el celular, con el hambre, con el baño, con lo que sea. Porque una cosa que tenemos que ver es, digo, el concepto, que a lo mejor lo enuncio, cortamos y volvemos. Dice Dugin que, desde el punto de vista teórico, cada teoría política tiene su sujeto histórico en que recae la teoría y la práctica política. En el caso del liberalismo, dice, es el individuo. El liberalismo hace del individuo el sujeto de la historia. Y todo lo que es transindividual está hecho para servir al individuo. Ya vimos cómo eso lo investigó Dugin y lo tiró abajo claramente. Cómo lo colectivo es anterior al individual, que el individuo no es el origen de nada, y se acordó por Dugin del artículo de Durkheim maravilloso, de representaciones individuales y representaciones colectivas. En que Durkheim dice que las representaciones colectivas son anteriores a las individuales, que las individuales son la individuación de las colectivas. Y que no hay un individuo autor de normas, las normas son colectivas. Después, y hay algún proceso de refracción por las cuales las individuales no son realmente exactamente iguales a las colectivas, pero son básicamente las colectivas. ¿Verdad? Que el individuo hace una pequeña diferencia con respecto a la colectiva, pero dentro de la colectiva. No genera la colectiva, sino que la colectiva lo genera. Y un proceso de refracción tiene alguna pequeña matiz. Que Gilbert Durand, que es el que más cita Dugin, decía que el imaginario que tenemos, el imaginario primigenio, las primeras imágenes que nos constituyen, son colectivas, y claro que son colectivas. El niño tiene contacto primero con la madre, pero no su madre. Hay el rol de madre, el desempeño, todo, que está en contacto con una cosa que es colectiva. Está individuada, de nuevo, como decía Durkheim, está individuada en esa madre. Pero hay un rol, una función, un estatus, una cantidad de características que son colectivamente generadas y que todas las madres cumplen más allá de la específica pequeña individuación que cada madre puede hacer con respecto a la madre colectiva. Y vimos que Robinson Crusoe y toda la discusión que hay en la época sobre el asunto, que nunca hubo Robinson Crusoe, y que si hubo alguna vez, ese Robinson Crusoe individual está constituido por lo que lo constituyó como individuo antes, que es colectivo. Y él no va a constituir ninguna cosa colectiva para adelante, salvo que entre en contacto con otros, en cuyo caso ya está interactuando de una manera para producir colectividad.
Entonces, dice que el sujeto histórico del liberalismo es el individuo, el sujeto histórico de las izquierdas, digamos, son las clases, son las clases cuya práctica política abuele las clases y la explotación histórica y bla, bla. Es el sujeto distintivo. Y en la derecha, digamos, en el antiliberalismo por derecha y no por izquierda, los sujetos son la raza o el Estado. Bueno, lo que dice Dugin es que el sujeto, que hay que recurrir a la filosofía de Heidegger y de Husserl para identificar exactamente, filosóficamente, impostar bien cuál es el sujeto político que propone, alternativo que propone la cuarta teoría política, que tiene que ver con toda esta idea de la civilización, lo antiliberal, lo antimoderno, lo antiluminista y lo antirracional, o sea, la recuperación de las dimensiones que la modernidad eliminaba. Y eso es el Dasein de Heidegger, que es el estar ahí. Heidegger dice que la existencia humana es, digamos, la manifestación del ser. Que la manifestación del ser no es algo abstracto, sino que es al revés, es muy concreto. Hay un ser ahí. Los objetos son todos concretos. Ahora, ¿qué quiere decir que haya un ser ahí? Eso dice, en la medida que la globalización lo que hace es ir eliminando las identidades para quedarse con un sujeto abstracto, que es el sujeto de su consumo, lo que hay que hacer es reivindicar todo esto de civilización, sujeto único, identidades colectivas. Porque tiene un largo capítulo, Dugin, sobre la importancia de las religiones. No de la importancia que puede tener la verdad de cada creencia, sino todo el dinamismo identitario que construyen históricamente las religiones. Y que eso no se puede de ninguna manera olvidar. Porque inclusive unir las cosas de Dugin sobre las escatologías de las civilizaciones son impresionantes. Eso supone distintas religiones. Pero lo que le importa a Dugin no es la verdad en cada religión, sino en qué medida la verdad creída en la religión construye identidad al interior de las civilizaciones. Y que el Dasein básicamente es eso. Está constituido básicamente por un conjunto de creencias y vivencias de las cuales las religiosas son fundamentales. Y que la escatología religiosa guía las conductas, inclusive entre las personas que no saben que están dentro de una civilización que tiene determinada escatología básica ancestral, que igual funcionan básicamente sobre esas cosas. Una cosa muy importante en el Dasein dice que justamente la globalización es el proceso de anulación de la esencia de la existencia humana, que es el Dasein. La globalización elimina todas las identidades, progresivamente elimina todas las identidades para generar un hombre único. Y que eso es, el demonio, se llama, porque Dugin dice que el liberalismo y Estados Unidos son el mal absoluto. Que además, en la medida que dice que ahora en la posmodernidad se pueden recuperar conceptos que la modernidad había eliminado dentro de la premodernidad, lo que se puede hacer es reivindicar todo lo religioso, de tal manera que se le puede dar un toque teológico, emocional, además a lo que es la teoría política racional. Por eso dice que Estados Unidos es el mal, que es el anticristo, que
se viene el Armagedón y usa todo un vocabulario de la ortodoxia rusa para agregarle emocionalidad al análisis racional de todo el proceso que vimos hasta ahora. Es decir, todo el proceso de enorme racionalidad que vimos hasta ahora le agrega un toque eslavo ortodoxo que le da una fuerza enorme al mensaje. A medida que vamos a ver todas las cosas que dice en ese sentido. Entonces, y ahí sigue con el razonamiento. Por ejemplo, para Dugin, en ese proceso progresivo en que la globalización va traicionando la conservación de la esencia del ser en la existencia, que lleva a cabo la globalización, así que todo el individualismo es básicamente una manera de eliminar las identidades, porque si lo más importante es el individuo, las pertenencias del individuo importan mucho menos, importan cada vez menos. Dice, por ejemplo, también que el humanismo y el transhumanismo son la exacerbación máxima, porque ya no hay ninguna identidad que importe, ni siquiera una identidad individual. Interesan aspectos, una prótesis, una conexión neuronal. Ya no es ni siquiera el individuo, ya no existe ni siquiera el individuo. Existe nada más que considerar lo peor del mundo, es claro, el humanismo y el transhumanismo, la traición total al Dasein constitutivo. Claro, para eso hay que creer en el Dasein. Puede no creer en el Dasein, pero es muy articulado. Y la otra cosa complementaria del Dasein es la idea del tiempo inintercambiable, el tiempo único. Que cada persona, a partir de su trayectoria social, de su trayectoria personal, tiene una manera de vivir el tiempo tan singular como el Dasein en cuanto al espacio. Que no es cierto que el tiempo sea una categoría única. En eso estaba la idea de duración de Bergson, ¿no? Entonces, hay una irrepetibilidad que debe ser conservada porque es identitaria y que no es una repetibilidad individual, es una repetibilidad colectiva, de pertenencias colectivas. El Dasein no es del individuo, es del espacio en que el individuo vive, que tiene una temporalidad determinada también, y que tampoco es individual, es una temporalidad históricamente construida. No pasa el tiempo de la misma manera si se encuentran en un campo, un chiquilín con un celular y un paisano tomando mate sentado en una piedra mirando el horizonte. El chiquilín no aguanta ni medio segundo mirando el horizonte ni tomando mate con el... Tiene otra noción del tiempo, tiene que mirar a ver qué imbecilidad recibió, para ver qué imbecilidad va a contestar. Entonces, la cuarta teoría política implica la postulación del Dasein heideggeriano y de la noción de la conciencia del tiempo inmanente que es colectiva de Husserl, además de otras cositas más filosóficas. Entonces, cuidado, porque yo estoy dando todo esto y mencionándolo porque la profundidad de lo que piensa Dugin no la piensa ningún otro filósofo político contemporáneo. Ni cerca, ni cerca, ni cerca. Y bueno, y vamos a ver ahora, cuando volvamos entonces, ¿por qué dice Dugin que si alguien ve que se desarmó el panorama teórico a partir de la imposición del liberalismo sobre las otras teorías políticas? Si ninguna de las teorías parece servir para el mundo ni para el mundo nuevo,
¿Cuáles son las alternativas que tengo abierto yo para generar una teoría política y una práctica política? Eso es lo que vamos a ver un poquito ahora para entrar en la cuarta teoría política y en el eurasianismo y el neo-eurasianismo como implementaciones de la cuarta teoría política en este momento. Hay, en primer lugar, la propuesta de los neoconservadores, de los clásicos de la doctrina Monroe. Digo, Estados Unidos tiene que liderar el mundo, destino manifiesto, y lo demás tiene que seguirlo atrás. Estados Unidos es el faro del mundo, el destino manifiesto, tiene la antorcha de la libertad en la entrada del puerto y está asumiendo ese papel en el mundo que históricamente llegó a la unipolaridad a partir del liberalismo y del desarrollo del liberalismo que llevó a la unipolaridad. Y está. Por otro lado, hay una segunda, un matiz de esa, que es, digamos, Obama. Digo, bueno, estamos nosotros, pero tenemos que tener un conjunto de amigos que nos ayuden, no somos nosotros solos, tenemos que crear gente que esté con nosotros y al mismo tiempo tratar de eliminar concurrencia, además de generar amigos, taponear enemigos, pero dentro de un panorama más amplio que el que va con la antorcha olímpica corriendo a través del mundo. Y una tercera tendencia, que es la de constituir una élite mundial regente, pero que tenga básicamente una radicación norteamericana, aunque no tenga por qué serlo. Y esa es la más nueva de la teoría. Eso es Gates y toda la basura esa internacional. Que es básicamente el entronizamiento fundamental de la translocalidad transnacional. Es una élite transnacional, básicamente, aunque tiene por razones histórico-coyunturales una radicación mayor en Estados Unidos, dada la hegemonía, el predominio que Estados Unidos tiene ahora. Pero no tiene por qué ser norteamericana. Hay una coincidencia histórica, pero no es que por ser americano es de élite, no. Pero hay una coincidencia que no tiene por qué ser así en el futuro. Ahora, esas tres corrientes coinciden históricamente, básicamente coinciden. Porque que una la haga Obama y la otra la haga Biden y la otra... Ahora, dice Dugin, además de estas tres que son las que básicamente articulan Estados Unidos inicialmente desde el siglo XIX, por el destino manifiesto y Monroe, ¿no? La otra, la de ir consiguiendo aliados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, que es a partir del posliberalismo, la consolidación más fuerte de la predominancia de las transnacionales sobre el campo internacional, o sea, que las transnacionales manden más que el derecho internacional, radicado en las soberanías nacionales, que delegan en un derecho internacional. El otro sería, los transnacionales tienen un código fáctico, no tienen un código normativo, es las químico-farmacéuticas. Pfizer, son las transnacionales, chau. Venden una pandemia, después venden la vacuna, sean como sean las vacunas. Sabe bien el doctor Recarey con el asunto. Pero por ejemplo hay un artículo precioso, es una manera de decir, ¿no? entre comillas, que muestra 26 páginas de los sobornos de Pfizer. Ojo, que cada uno tiene una línea, son 26 páginas, básicamente 500 sobornos multimillonarios, la lista de los sobornos de Pfizer para las vacunas. ¿El artículo de quién es? De una coreana que se llama Fang. Y después te doy el... Y hay una lista, ahora salió, de los de Moderna,
que son menos páginas, pero son varias igual. Se puede dar, vamos a quitar el libro de los sobornos, algún día va a haber. Entonces, digamos, esas tres cosas se trenzan más o menos. Uno puede identificar lugares de la administración en que la argumentación va más por el lado clásico de la actualización de la doctrina Monroe en el destino manifiesto. La otra, por ejemplo, la Rand Corporation, es básicamente la segunda, identificando posibles aliados, identificando peligros, identificando amigos y haciendo un estudio geopolítico amplio. No los tan tajantes. De los otros, estos que están, los Elon Musk y Gates y todo lo demás, y Bezos, y no sé qué, están generando una élite. Y capaz que Dugin tiene de cada uno de estos momentos libros, no es así nomás la cosa. Una de las claves para el descarte del liberalismo y la imposición de un antiliberalismo de cuarta teoría política es el estudio hay un libro hay dos. Uno se llama Last War of the World Island, que es básicamente la discusión de cómo dan la batalla los atlánticos frente a los continentalistas, los atlanticistas frente a los continentalistas, que es un clivaje, diría César Aguiar, fundamental. En que la Motherland Tierra es lo que defiende a Rusia, y defienden Rusia y Eurasia frente al atlanticismo, que es básicamente el sistema mundo generado por las islas británicas en el Atlántico y que siguió Estados Unidos. Ese es un libro entero y es muy interesante. Ahora, hay otro clivaje que digo fundamental, que es referido a la tercera teoría política, a esa tercera posicionamiento geopolítico no norteamericano, que es el de una élite internacional fuera de los reglamentos internacionales, fuera de las soberanías nacionales, que responde a intereses transnacionales de élites. Y hay otro libro de Dugin sobre eso que se llama The Great Awakening versus The Great Reset. El gran despertar versus el gran, digamos, sí, un reseteo. Que eso es lo que analiza con más actualidad los problemas del dominio transnacional. Y que básicamente, habla de las mafias del cambio climático, las mafias de las monedas, las mafias de la químico-farmacéutica, que son todos parte del Great Reset, pero que está básicamente radicado en el tercer tipo de geopolítica americano. En cambio, The Last War of the Island World es básicamente de la parte de discusión del atlantismo con el otro, que es básicamente de la primera teoría, de la primera orientación de las tres dominantes recientes en la geopolítica americana. Ahora, Dugin dice que más allá de esas tres orientaciones geopolíticas básicas americanas vigentes, hay países que participan de distinta manera de esa hegemonía y dominación americana, que tiene distinta manera de relacionarse con ese mundo unipolar, etcétera, posliberal, bla, bla, bla. Dice que por un lado, a ver si lo tengo para acá por las dudas, por un lado están los países que están básicamente, su tarea geopolítica es la de adaptarse a lo que vaya pasando.
prácticamente una política pragmática nada más, en que la defensa de la nación es adaptarse a lo que pase, seguir la corriente. Ahora dice, hay otros países que en realidad resienten que sus posibilidades como nación se vean retaseadas por el retaseo de la soberanía que deviene de esas teorías norteamericanas, de la Monroe o esta o la otra. Entonces no están simplemente adaptándose, sino que resisten. Preferirían que hubiera otra realidad. Aguantan esa, pero no creen que el pragmatismo político de la primer tipo de países sea satisfactorio. En definitiva, ustedes van a ver que esos tres grupos de naciones que vamos a desarrollar ahora son los que constituyen el BRICS. Salida obvia eso. Y una manera de constituir una cuarta práctica política que no sigue exactamente los caminos que Dugin hubiera esperado que siguiera, aunque Dugin está loco de la vida con el BRICS, porque digo, en definitiva es un salto muy superior a la cosa que vamos a ver, mucho más matizada y progresiva que él esperaba que sucediera y que quería que sucediera, pero que en definitiva es un salto mucho más abrupto, pero que está dado básicamente a partir de ese segundo tipo de naciones. Naciones suficientemente poderosas, pero que no se pueden proyectar en el mundo porque están taponeadas por Estados Unidos, y que tienen que aguantar eso, pero si pudieran desprenderse de eso, y es obviamente que China, India, Irán, están absolutamente, Rusia, absolutamente taponeadas por ese mundo unipolar norteamericano. A pesar de que han entrado en distintas componentes en distintos momentos de la historia, no están contentos con eso. Tercer tipo de nación, dicen, son aquellos que aceptan colaborar con ese mundo geopolítico, pero que no aceptan que ese mundo se meta con su realidad íntima. Si se metan con su realidad íntima, no. O sea, como que reservan un pequeño grupo íntimo de cosas que no pueden ser tocadas. Y yo me acuerdo muy bien lo que pasó con Arabia Saudita. O sea, cuando fue Biden a reclamarle al príncipe hijo de... Sí, hace poco, de la muerte de Khashoggi, de toda la falta de garantías que había en el mundo árabe y esas cosas, ¿no? El príncipe lo miró así, como diciendo, ¿qué tenés que ver con eso? Y a los 2 meses estaba pagando en rublos el petróleo, y a los 2 meses después estaba en el BRICS. Es decir, yo estoy en tu mundo, es tu mundo, y yo me meto ahí. Ahora, si te metés con el mío o no. Y eso Dugin lo escribió hace años, y yo me acordé de Arabia Saudita, es un ejemplo perfecto. Porque en un momento Dugin dice que Estados Unidos, de alguna manera, que tenía un pragmatismo político muy fuerte, es decir, que apoyaba al que le convenía y derribaba al que no le convenía, fuera demócrata o lo que fuera, pero que últimamente había entrado en una especie de fundamentalismo moral del que se prendían para poder legitimar sus cosas, y que los llevaba quizá en ese espíritu misionero de imponer la democracia y los derechos humanos y bla, 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 el parlamentarismo. ¿Cómo? Y que... Ahora perdí, siempre me distraigo. Eso podrían ser también este tercer grupo los grandes países africanos, ¿no? Actuales, ¿no? Que tuvieron una reacción frente a Francia. Ese es el tercer grupo de países que digamos, de países
que no son Estados Unidos y que en un mundo Estados Unidos, un mundo polar, estadounidense, posliberal, posmoderno, unipolar, universal, y no, como dice Burin, un pluriverso que tiene que haber, un multiverso y un pluriverso, no un universo. Las cosas tienen que ser pluriversales, no universales. Bueno, en ese mundo, esa tercera son, digo, los países que tienen, digamos, un problema concreto con Estados Unidos. Como los africanos u otros eventualmente. Los países que tienen una, digo, que realmente rechazan frontalmente a Estados Unidos, lo denuncian como, no quieren estar como. Y nombra, dice Nicaragua, Cuba, Venezuela, en fin, Irán. Que esos son ya o nuevos BRICS en enero o candidatos a la próxima fecha. Todos esos. De manera que lo que ha pasado, que una cosa que hasta proponía Dugin que pasara, como vamos a ver al final, es que todos los que tenían alguna posibilidad de no aceptar la hegemonía unipolar impuesta por Estados Unidos y que estaban aguantando eso, de repente todos se sueltan y tratan de integrar un grupo contra Estados Unidos. Y eso, digamos, pasó muy rápidamente. El libro del neoeurasianismo es de 2014. Y proponía estas cosas como vigentes en el momento. Y en 5 años más, 6 años más, se arma el BRICS, primero con 5, después con 6, ahora con 11 y con 20 más esperando para entrar, que son los que están dentro de las 3 categorías de gente que está, digo, disconforme en un grado activo, que no solo aguantan y hacen lo que pueden, sino que están directamente organizando un mundo alternativo. Y ese mundo alternativo está conformado por gente muy distinta. Eso es lo que llama la atención del BRICS. Es decir, están Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita se han matado por millones en los últimos 20 años. Son el reducto del chiismo islámico y el reducto del sunismo islámico. Son las 2 naciones líderes, digamos, de la división de agua fundamental en el Islam. Y ahora están los 2 en el BRICS. Eso es muy impresionante. Pero lo que más me impresiona del BRICS es que hayan entrado Irán y Arabia Saudita juntos. Así que no podían estar juntos en ninguna parte. Sí. No, falta Israel, dice. No. El tema es hasta dónde lo van a permitir. Israel no va a estar nunca en el BRICS. Israel está con Estados Unidos y con Inglaterra, históricamente. Históricamente, digo, el sionismo está junto con toda la trayectoria inglesa y después toda la diáspora en Estados Unidos. Israel tiene más gente en Inglaterra y en Estados Unidos que en Israel. De ahí no se va a apartar nunca. Además son la última bosta. Quedó grabado, bueno. Somos espectadores nada más. Bueno, entonces, el mundo unipolar tiene 3 orientaciones básicas que se alternan en el tiempo según las administraciones y según los organismos involucrados en las políticas. Y los países que no son Estados Unidos, que enfrentan esa realidad con esas 3 aproximaciones al servicio exterior, digamos, a la política exterior americana variables, que tenían 3 maneras diferentes de adaptarse, básicamente se están uniendo para tener una política contraria en lugar de tener una política de no injerencia mutua o de aguante, digamos, en el sentido de las hinchadas de fútbol.
Ahora, ¿qué dice Dugin entonces? Digo, para resumir la última cosa de la ubicación del por qué y para qué de la teoría política 4. Tenemos una determinada insuficiencia de las teorías políticas existentes y anteriores para poder lidiar de una manera con potencialidad en el nuevo mundo. Básicamente no pueden contribuir de la manera como intentaron hacerlo y no lo van a poder hacer. Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha consolidado una opinión sólida, que en parte la buscaron, en parte se dio históricamente, y que enfrenta países que no lo enfrentan. Y dice Dugin lo siguiente más, dice, acá tenemos, en primer lugar, una cantidad de países que están desconformes, eso lo decía, que están desconformes con el mundo, como está organizado, pero que no tienen ideas ni voluntad política de romper con eso. Resisten, pero no. Eso lo decía Dugin, pero ahora ya no lo diría porque ya pasaron varias cosas más. El Tratado de Cooperación de Shanghái, la Unión Eurasiática, el BRICS, una cantidad de cosas pasaron que digamos que hicieron que el diagnóstico de situación ya sea otro. Pero la propuesta era en su momento. Ahora él está escribiendo otras cosas porque vio que, digamos que el panorama que él pensaba que podía extenderse unos años más, no se extendió. Algunos años más. Entonces, por un lado están esos países que están desconformes pero que no tienen ni idea de cómo hacerlo ni voluntad para enfrentar directamente. Entonces, lo que surgieron en estos años es, digo, líderes, autores, el principal, o vamos a ver cuando veamos cómo se consolida el eurasianismo y el neoeurasianismo, como el principal tipo que articuló todo, el BRICS no, pero todo lo otro es Dugin. Dugin es el director del movimiento eurasiático internacional. Fue el presidente del partido político eurasiático, el que propuso la Unión Eurasiática que crearon el de Kazajistán y Putin. Fue el líder del nacional bolchevismo en el 93. Todo Dugin. Asistiendo. Cualquier cosa de la que decís hay un libro. Ese tipo no se considere, porque, digo, las personas que son heridas por su pensamiento y por su acción, lo ningunean. Pues una cosa que dice Dugin también acá, es que muchas veces a la gente que aparece contraria, la insulta. Dugin, por ejemplo, hay una cosa que hay que entender, que Dugin nace en el 61, ¿no? O sea, que Dugin nunca tuvo el estalinismo, siempre tuvo, el mundo de él era Khrushchev, Brezhnev, ¿no? Gorbachev después, Yeltsin, ¿no? Ese es el mundo ruso que vivió Dugin. Y entonces, Dugin dice que él, con el nacional bolchevismo, lo que quiso es tener un bolchevismo que no fuera ni materialista, ni anticlerical, y que trabajara por la identidad rusa que estaba siendo perdida por todo el proceso de descaracterización a partir de la caída de la Unión Soviética y todo el proceso posterior de Gorbachev y más que nada de Yeltsin. Entonces decía que la principal tarea, más que fortalecer a la izquierda o a la derecha, era fortalecer la identidad rusa. Y lo que él trató de hacer es unir a la extrema izquierda y a la extrema derecha
para fortalecer la identidad rusa, diciendo que además que una de las armas que el liberalismo tiene es descalificar a todos los movimientos como de derecha o de izquierda. Entonces que había que eliminar eso para que el liberalismo no se amparara en esa dicotomía extremista maldita para el mundo a partir de la hegemonía del liberalismo, que había que abolir eso para que el hebreo no pudiera agarrar de insultarte como derecha o insultarte como izquierda, de decirte facho o de decirte comunista o yo qué sé. Es un invento todo. ¿Eh? Es un Claro. invento para explotar a la gente. Claro. Bueno, pero la gente se lo cree. Bueno, alguien tiene que decir, no, miren, esto es un invento, se hizo así, se hizo así, vamos a... No, él, ahora, lo que pasó con Dugin es que él cuando armó el nacional bolchevismo, que era sacarle esas notas al bolchevismo, que no le gustan a Dugin, que es digo, el materialismo, la falta de espiritualismo y todas las cosas que están consonantes con su idea de civilización radicada en cosas no racionales. Entonces, Dugin en el 93 inventó, ¿no?, el nacionalbolchevismo. Después se dio cuenta que en realidad ya se podía empezar a recuperar la identidad rusa y que había que trabajar para la defensa de todas las identidades nacionales y que eso tiene que ser un movimiento internacional y no un movimiento ruso. Entonces dejó el liderazgo del nacionalbolchevismo para iniciar el movimiento eurasiano, que vamos a ver después, no va a dar tiempo hoy. El movimiento eurasiano nace de la idea central de que en realidad toda la historia de la civilización, lo más importante ha sido el intercambio entre las regiones que ahora son consideradas Europa y Asia, y que Eurasia es el lugar más importante de la historia del mundo y más ahora todavía con todos los cruces económicos y los lugares de tránsito, se convierte en el lugar más importante. Y ahí lo importante es que Dugin, digo, vamos a ver, a lo mejor podemos hacer algo, Brzezinski, que es el principal teórico geopolítico norteamericano, en el 97 escribe El Gran Tablero Mundial, donde muestra que Eurasia es la clave del mundo. Igual que Dugin. Lo que pasa es que los dos tienen propuestas alternativas con respecto a qué hacer con Eurasia. Dugin cree que Eurasia tiene que ser tratada de determinada manera, que tiene que ser tratada para derribar a Estados Unidos. Y Brzezinski lo que dice es que Estados Unidos tiene que mantener un adecuado control sobre Eurasia. Claro. Bueno, pero esa es la batalla. Ahora, un tipo que tiene la producción de Dugin, que hizo las cosas que hizo, que propone además una teoría alternativa radicada en Eurasia, pero absolutamente contraria a lo que Estados Unidos considera que tiene que hacer en Eurasia, ese es el máximo peligro. Ese es el máximo peligro que tienen. Los imbéciles de la izquierda dicen que es un facho y no sé qué. Facho, tipo que quiere hacer esto, todo esto que estamos diciendo, por favor. Es el tipo más de izquierda y revolucionario que hay. Te puede parecer que no, que estar en desacuerdo o lo que quiera, pero el intento es lo más radical que hay, infinitamente más radical que todas las estupideces que la izquierda dice sobre el mundo hoy y hace. Por favor. Entonces, Dugin, el nacionalbolchevismo pues, inaugura el mundo, Eurasia, ¿no? Y Eurasia se convierte en la Unión Eurasiana a partir de una iniciativa conjunta de Putin y del presidente kazajo. Y se arma la Unión Eurasiática, que es lo que quería Dugin, que ya no era posible con una identidad rusa,
hacer nada más que recuperar la identidad rusa. Había que generar una cosa internacional. Y esa es la unión. Esa unión euroasiática se convierte en pocos años en el partido euroasiático en Rusia. Liderado por Dugin, claro. Y ahí Dugin se da cuenta que el partido no es el formato político más adecuado para llevar adelante la idea neo-eurasianista internacional, que tiene que ser un movimiento nada más, y no un partido. Y ahí cierra el partido eurasiano e inaugura el movimiento internacional eurasiano, del cual es el primer coordinador, hasta hoy. Es un tipo que construyó la teoría esa que hemos hablado en 3 clases, que ha hecho todo esto. No era raro que lo quisieran volar en una camioneta a la que no subió de casualidad. Pues tipo está proponiendo, pues además tipo propone, digo, que hay que hacer caer a Estados Unidos y a Occidente y a Europa, que son el mal, que son el anticristo. Digo, no solo está haciendo digo, el daño ideológico más grande que se puede hacer. Una consulta. ¿Sí? Cuando él dice que tiene que caer Europa, ¿es la Unión Europea o la civilización europea? En realidad es todo lo que es furgón de cola de Estados Unidos. Porque hay una propuesta de Dugin muy fuerte que está en el libro sobre el neo-eurasianismo, que dice que Europa tiene que ser la gran Europa, que tiene que recuperar sus tradiciones y su cosa, que tiene que liberarse de la influencia, de la mala influencia de Estados Unidos, que tiene que recuperarse y tiene que volver a ser la gran Europa y dejar de lado, y que tiene que ser continental como quieren Alemania y Francia y no atlántica como quieren Inglaterra. Bueno, hay toda una teoría en la que trata de que Europa se despegue de Estados Unidos y vuelva a ser, porque Dugin digo, yo soy hijo de la cultura europea, decía Dugin. Yo creo que la cultura europea es valiosa, pero tiene que volver a ser lo que es y no ser más ahora posliberal y ligada a Estados Unidos. Tiene que volver a recuperarse como gran Europa. Y dice, y la Unión Europea es un paso, dice Dugin. Lo que pasa es que el problema es que la Unión Europea no está despegada de la OTAN. Y la OTAN no es Europa. La OTAN es Estados Unidos con sus carritos atrás. Casi 32 países. Entonces, bueno. Entonces ahí, díganme la hora a ver para cuánto. ¿No? 8:05. Ah, ya estamos entonces. Bueno. Entonces, y básicamente cubrimos todo lo que es la fundamentación de lo que va a ser la práctica política teórica recomendada. Lo que vamos a ver es la teoría de cuáles son las civilizaciones, cómo las civilizaciones deben reunirse en grandes espacios y en polos. Y bueno, y cómo se articula, cuáles son los problemas, cómo se conforman las 7 civilizaciones que van a generar los polos, ¿no? Y ahí hay una distancia muy, muy fuerte, por ejemplo, una distancia muy fuerte desde la cuarta teoría política, el libro del 97, al libro sobre el eurasianismo, que tiene artículos, digamos, hasta el 2014, pero algunos anteriores. Y que es que en el 1997, una de las regiones que sigue siendo tal en el segundo libro es lo que le llama Rusia y el Asia Central, que es uno de los cinturones, vamos a ver la noción de cinturón meridiano. Y en el 97, en ese conjunto de países que lideraría Rusia, que son
Rusia y todos los países ex-soviéticos y China. Pero a China la pasa para el grupo del Pacífico en el siguiente. Entonces, ahí hay una maniobra que sería bueno preguntarlo, ¿por qué en el 97 China está en el grupo, junto con Asia Central, en el grupo Rusia? Que ese grupo de Asia Central es el grupo de Rusia y los países exsoviéticos, más el Islam continental, más India. Y estaba China. Después lo tiró para el lado del Pacífico, con Japón y todo, ¿no? Lo cual, digamos, obviamente tiene consecuencias muy grandes, porque el crecimiento en el medio grande fue China. Hay que ver lo que piensa Brzezinski de Rusia y de China en el momento también, porque esto es del 97, no es tan viejo. Con respecto a los otros de Dugin, que son las cuartas teorías políticas del mismo año que el Gran Tablero Mundial. Y por supuesto se conoce antes que el de Dugin. Es buenísimo el libro, ¿no? Así que claro, hace un diagnóstico muy parecido. Pero la única diferencia es que no están calificados de la misma manera. La evolución del mundo no le parece mala a Brzezinski, sí le parece mal a Dugin. La distribución del mundo no le parece mal a Brzezinski, le parece mal a Dugin. El plan con respecto a Eurasia coincide en la importancia geopolítica de Eurasia, pero es totalmente distinto en lo que cree que debe ser el futuro de Eurasia. Que Dugin dice que es para hundir a Estados Unidos y al liberalismo. Y Brzezinski dice que hay que mantener absolutamente controlada Eurasia. Entonces es muy interesante, digo, si hubiera tiempo para hacer un paralelo entre lo que están proponiendo Dugin y lo que está proponiendo Brzezinski, pero ustedes lo pueden tener, digamos. Este libro es muy fácil de conseguir, muy fácil de leer también. Está lleno de diagramas. Verlo desde el punto de vista geopolítico en serio, ¿no? O sea, En realidad ese corazón que es la corazón del mundo es ideal para producir y comerciar. Digamos, sí, sí. y Estados Unidos en todos estos siglos Ajá. ha estado aislado y ha florecido aislado, pero ahora Ahora, eso no va. No, No le conviene, no puede hacer nada. claro. Pero lo que dice Dugin, una de las cosas que dice Dugin, del análisis de Dugin, que el análisis de Dugin es metaeconómico. Digo, para Dugin una de las cosas principales es terminar con, y eso es una cosa de la que acusa al marxismo, del economicismo. Para Dugin, la clave de las identidades y de los motores internos de los grupos no es la economía, sino que es, cosas de espiritualidad como las escatologías. No voy a decidir el asunto y no importa, digamos, importa saber la diferencia que tiene. Hay que ver que, hay que ver que el economicismo de Marx es un invento de los posteriores, porque Marx en cartas, claramente, decía con él, pensar que nos equivocamos nosotros, por el hecho de que subrayamos la importancia de lo económico, generamos la impresión de que pensamos que lo único era lo económico y no es lo que nosotros pensábamos. Es lo que subrayamos para compensar lo contrario, como en la ideología alemana, ¿no? O en la miseria de la filosofía. Entonces ahí tenemos un confrontamiento que pueden seguir ustedes. Ustedes tienen la cuarta teoría política de Dugin, que está en español, en internet. Tienen esto, que está en español hace muchísimo. Y ustedes ahí pueden comparar cómo es la conformación del mundo que relata Brzezinski, cómo es la conformación del mundo actual que relata Dugin, cómo esperan que evolucione el mundo que era actual, ya no es, pero es bastante próximo igual. No cambió nada de las intenciones de Estados Unidos con respecto a Eurasia, ni de las intenciones de Dugin con respecto a Eurasia, y la diferencia entre ellos. Todavía
no cambió nada. Cambiaron algunas cosas más. El papel de China, apareció el BRICS, una cantidad de cosas pasaron. Pero no el macro proyecto de los dos. Es interesante lo que tienen de común y lo que tienen de divergente. Bueno, entonces nos vemos el jueves.